Muy buenos días, hermanos y hermanas. Tal como están las cosas, muy pocos entrarán al reino de Dios. Analicemos un poco la actualidad. Cada día hay más divorcios que dejan secuelas en los hijos y disputas entre exmaridos y exmujeres. En los tiempos electorales, cuando la política recia, amigos y vecinos pelean por razones partidistas. Uno dice, hay que votar a fulano, y el otro dice, no, hay que votar a Pedro, y otro dice, mejor hay que votar a Pablo. Y esas diferencias se van agrandando y la amistad se rompe. En lo deportivo, ni que hablar. Los simpatizantes de un equipo pelean con los de otros y hasta se matan. La gente se enemestinan unos con otros por pequeñeces, por envidias, por egoísmo, por indiferencias y por muchas otras cosas que no dejan de ser cosas internas sin resolver. Y nadie toma en cuenta que estas peleas y desencuentros impedirán que podamos entrar al reino de Dios, que mientras no haya reconciliación, no podremos entrar al reino que Dios nos tiene preparados. Muchas veces las religiones son las causas de muchas divisiones entre los hombres y absurdamente dicen predicar el reino de Dios. Todas las religiones discriminan y se autodiscriminan. Son como esos barrios cerrados de gente ricas que se amurallan y ponen vigilancia privada para autosegregarse de los pobres, que por ser pobres son considerados delincuentes. Los cristianos no practican la palabra de Dios, más aún tratan de minimizarlas. Se practica una hipocresía que ha llegado al colmo. Por esta razón existen y vendrán muchas calamidades, como terremotos, pestes, inundaciones y tormentas tanto climáticas como sociales. No lo digo yo, lo dice Jesús en el Evangelio. Abramos nuestra Biblia en Lucas 12, versículos 51 al 53. ¿Creéis que estoy aquí para dar paz a la tierra? No, os lo aseguro, sino división. Porque desde ahora habrá 5 en una casa y estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Y como consecuencia, en Mateo 5, versículos 23-26, podemos ver cómo la sentencia vendrá. Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar, te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Luego vuelves y presentas tu ofrenda. Ponte enseguida a buenas con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro, no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Esta es la palabra de Dios, y Dios siempre cumple su palabra. Son momentos de mucha dificultad en la tierra. Jesús nos lo dijo en Lucas 12. La sociedad estará dividida porque el control del mal es absoluto y se va a meter allí donde más efecto puede generar, como lo es a través de las religiones que manipulan la gente y se olvidan del Evangelio. Yo les pido de corazón que siempre vayan a la palabra de Dios y la analicen. No se dejen llevar por lo primero que escuchen, incluso hasta en este mismo video. Analicen por sí mismo
y pidan a Dios que baje su Espíritu Santo para la comprensión de la palabra. Entonces, si la salvación es hacer la voluntad de Dios, veamos quién hace la voluntad de Dios. El que cumple la voluntad de Dios pasa a ser familia de Dios, hermanos y hermanas de Jesús. Pero, ¿quién cumple con la voluntad de Dios? Esta pregunta se la deben hacer ustedes mismos. Pregúntense, ¿a quién están obedeciendo y por qué razón? Digo esto porque en el mundo hay más de 30.000 denominaciones cristianas y cada una de ellas con distintos modos de practicar el cristianismo. Algo insólito, porque el Evangelio es uno solo, la fe es una sola, un solo Dios, un solo Señor, un solo Espíritu. Vayamos a Lucas 8, versículos 19 al 21. Se presentaron donde él, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le anunciaron: tu madre y tus hermanos están allá afuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Los evangélicos y otras iglesias interpretan que esta lectura descalifica a la Virgen María. Nada más equivocado que eso. Y así como esta mala interpretación, hay otras y otras, hasta llegar finalmente en que si leyéramos lo que dice el Evangelio, vamos a encontrar que no hay una sola iglesia cristiana que cumpla con la voluntad de Dios, ni una sola. Si somos familia de Dios y de Cristo, ¿por qué razón no existe un trato familiar entre los cristianos? La pregunta es, ¿qué hará Dios con esos grandes personajes de las religiones que ocupan los primeros lugares en los templos? Sí, esos señores que gobiernan la voluntad de la gente con tantas mentiras. ¿Qué hará Dios con esa gente que se dejan engañar tan fácilmente? Por eso es tan importante leer la Biblia al menos 5 minutos por día, a solas y en voz alta de ser posible. Y verás cómo poco a poco el Espíritu Santo te irá dando esa sabiduría que tanto necesitas. Tal vez al leerla no comprendas lo que lees, pero un día, tal vez cocinando o haciendo cualquier actividad del día a día, ahí se despertará esa información, esa sabiduría que Dios te regaló. Es la bendición a cambio de dedicarle unos minutos por día al Señor. Hazlo y no te verás defraudado. Cerremos los ojos y dediquémosle una pequeña oración. Gracias, Jesús, por un día más. Gracias por haber venido a la tierra al igual que cada uno de nosotros y a sufrir las mismas cosas que nosotros sufrimos a diario, para que llegáramos a conocer el amor de nuestro Padre Celestial. Gracias también por morir por mí, para que pudiera reconciliarme con Él y alcanzar la vida eterna en el cielo. Te acepto ahora como mi Salvador y te ruego me perdones todas mis faltas y pecados y que pueda llegar a conocerte y amarte de forma más profunda y personal. Llena mi camino de luz el día de hoy y ayúdame a prosperar como ser humano. No permitas que caigan las tentaciones y si lo hago, pueda levantarme rápidamente, pero sobre todo, no permitas que me rinda a alcanzar mis sueños y anhelos. Todo lo dejo en tus manos, mi amado Cristo. En tu nombre, amén. 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 Si este video te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y compártelo. Suscríbete al canal para recibir cada día una oración milagrosa.
Si deseas escribir algo en los comentarios, ¿qué te ha parecido este video? Por favor, me sería muy grato poder leerlo en los comentarios. Sin más, me despido. Que tengas un bendecido día. Y recuerda que los milagros siempre suceden.